Queremos ser enseñadas por el Señor, ¿verdad? Enseñados por el Señor. Y bueno, yo quiero compartir en esta mañana un tema que Dios ponía en mi corazón. Y si usted está tomando nota, este tema habla del corazón. El corazón hecho a la forma y tamaño de Dios. Qué importante es que nos demos cuenta de qué tamaño es nuestro Dios. Eso quiere decir que cuando hay un corazón desocupado, por Dios debe ser llenado. ¿Cuántos pueden decir así es? Y al estar orando y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar a cada uno de nosotros? Dios ponía esto en mi corazón y me hacía recordar mi propia experiencia. Y quiero compartir un poquitito de lo que a mí me aconteció. Y yo recuerdo que cuando yo era una niña, una adolescente, casi, a punto de cumplir mis 15 años, pero previo a esta edad, yo recuerdo que no había tenido una experiencia con Jesús. Y recuerdo que siendo yo una adolescente, una niñita en aquellos tiempos, que no fue hace mucho, yo estaba consciente que había una necesidad profunda en mi corazón. Era una niña, pero recuerdo claramente como si fuera ayer. Recuerdo varias noches en ese tiempo cuando acostada sobre mi cama, junto con algunas de mis hermanitas, sola yo lloraba. Y recuerdo que mi corazón lo sentía demasiado vacío. Y era una niña, una adolescente. Pero recuerdo que estando ahí en esa cama, cuando nadie me veía, cuando nadie me escuchaba, experimentaba un vacío profundo en mi corazón. ¿Y sabe? Ese vacío en mi corazón yo lo trataba de llenar con muchas cosas. Con la música, la televisión, la familia, los paseos, las amistades, las fiestas, la religión y con muchas cosas más. Pero cada vez que llegaba la noche y yo me recostaba en mi cama, recuerdo que lloraba y me hacía varias preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido sola o sola? Me hacía varias preguntas mientras yo estaba sobre mi cama, cuando al transcurrir el día me daba cuenta que había tratado de introducir a mi corazón una cosa y otra cosa y otra cosa, y me daba cuenta que cuando ya meditaba, mi corazón seguía vacío. Y comenzaba a preguntarme algunas cosas. Y yo decía, ¿y para qué nací? ¿Y por qué estoy en esta tierra? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Porque me daba cuenta que trataba de sentirme completa y llena y satisfecha, tratando de añadir a mi vida cosas que yo pensaba que esas cosas me podían dar la plenitud.
el amor, la paz, la satisfacción, pero me daba cuenta que seguía igual, que no había nada que me podía llenar. Y al hacerme estas preguntas, ¿cuál es el propósito por el cual estoy en esta tierra? ¿Qué sentido tiene la vida? Si trato de ser feliz, pero me doy cuenta que no hay nada que pueda llenar mi corazón. ¿Qué sentido tiene esta vida? Y también me preguntaba, ¿a dónde me voy a ir después de que yo me muera? ¿Qué va a pasar de mí? Entonces nada más estoy en esta tierra y cuando muera, ¿qué va a pasar más allá? ¿Hay otra vida después? ¿O qué va a pasar? Ignoraba muchísimas cosas. Y me preguntaba, ¿solo somos polvo y nada más? ¿Cuál es el motivo? Pero yo recuerdo un buen día, un día maravilloso que Dios preparó. Ese día cuando mi hermana Vicky me compartió de Cristo. Ella acababa de nacer y tenía como 15 días y yo la veía con un gozo, con una paz, con mucho amor, con una llenura. Y recuerdo que cuando ella me dijo que había alguien que podía llenar mi corazón, entonces rápido dije, yo quiero eso. Y recuerdo que ella me compartió y me invitó a la congregación y ese día entregué mi vida a Cristo. Y yo recuerdo que había gente que comenzó a saludarme, a darme la bienvenida, a mostrarme un amor genuino, pero sobre todas esas cosas me presentó a Cristo, el que había dado su vida por mí. Y sabe, fue el mismo que dio su vida por usted. En ese día recuerdo que yo le dije con todo mi corazón a Jesús que le necesitaba. Señor, reconozco que he tratado de llenar mi corazón con muchas cosas, pero nada ha podido llenar mi corazón. Entendí ese día que mi corazón, en el momento que yo le dije a Jesús, te necesito. He probado con muchas cosas, sí, era una adolescente, es verdad, era una adolescente, pero una adolescente que estaba muerta en mis pecados, en mis delitos. Una adolescente que sabía que necesitaba a aquel que había diseñado mi corazón para ser lleno solamente por el único que lo puede llenar. Ese día maravilloso, Jesús entró en mi corazón y fue el día más hermoso que yo pude experimentar. ¿Y sabe qué aprendí? Que Dios, al crear al hombre, según lo que nos enseña Génesis, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida, esto me habla que Dios llenó la vida al soplar aliento de vida, no solo vida física, sino espiritual y en todas las áreas, física, emocional, espiritual. Dios completó la vida de Adán y Él me hizo entender que en el momento que Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y sopló su espíritu en el hombre, me hizo entender que el corazón del hombre fue hecho a la forma y al tamaño de Dios. Por eso es que hoy en día mucha gente está tratando de llenar el corazón con muchas cosas, ¿no es cierto? Y mire, si es tan amable acompañarme a Mateo capítulo 12, verso 43. Vamos a leer estos versículos
Mateo 12:43. Aquí está hablando de una persona que su corazón no ha sido habitado por Dios. Mateo 12:43, ¿ya lo tiene? Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está hablando de un espíritu malo, no está hablando del espíritu de Dios. Anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. ¿Qué dice ahí? Peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, este pasaje está hablando de una persona que por supuesto su corazón no ha sido habitado por Dios, porque no está llenando su corazón con la palabra ni con la vida de Dios. No está llenando su corazón, ¿sí? Su corazón no está siendo habitado por el Creador, por el que nos hizo. Cuando esta persona no ha rendido su vida a Dios, pero sí está llenando su corazón con otras cosas, ¿sabe? Hay un ser que también fue creado que se llama Satanás, Luzbel. Y cuando una persona no ha llenado su corazón de la palabra de Dios y no ha entregado su corazón a Dios, pero sí lo ha entregado a muchas cosas que no son Dios, y también está jugando con las cosas ocultas, ¿sí? Con este tipo de cosas ocultas, con espiritismo, con lectura de las cartas, con todas estas cosas ocultas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay espíritus malos que pueden habitar la vida de una persona que no ha sido habitada por Dios. A eso se refiere este pasaje. Este pasaje está hablando que cuando este espíritu inmundo sale de un hombre, anda por los lugares secos, es decir, está ellos son espíritus buscando reposo, pero no lo halla, porque están buscando qué casas habitar. Por eso dice en el versículo 4, que dice este espíritu inmundo: volveré a mi casa. Vamos a llamarle Pedrito. Volveré a Pedrito. Ahí me gustaba habitar. Por un momento me salí, pero no puedo estar en un lugar donde yo no puedo controlar, donde yo no puedo manipular, donde no puedo azotar. Volveré a mi casa, volveré a Pedrito de donde salí. Y cuando llega, entonces se da cuenta que Pedrito no ha ocupado su casa con la presencia de Dios. Está la casa desocupada, barrida, adornada. Por un momento Pedrito dijo: ¡ay, qué paz, qué descanso, qué alivio! Pero no está haciendo una invitación a aquel que le puede cubrir y que puede llenar su vida. Verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, porque no habitó su corazón, su casa, con aquel que le podría guardar y que le podría librar. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de Él mana la vida. La pregunta es, ¿cómo estás tratando de llenar tu corazón? ¿Cómo estás tratando de llenar tu corazón? Si tú eres un hombre, una mujer, que le has dicho a Jesús, reconozco que te necesito, entra a mi vida, toma el gobierno de mi corazón. Reconozco que tú me creaste para ti, y no solo me creaste para ti, sino que diste tu vida en la cruz y derramaste tu sangre para librarme de mis pecados. ¿Sí? Entonces Jesús habita en tu corazón y has experimentado esa paz. Pero si tú no has hecho esto, te das cuenta que probablemente has tratado de tener una llenura en tu corazón y has tratado de añadir a tu corazón muchas cosas y te has dado cuenta que ha llegado el momento que has pensado, sí, tengo muchas cosas buenas, sí, tengo una profesión, tengo una carrera, tengo una familia, tengo un buen trabajo, tengo muchas cosas en mi vida, pero ha llegado el momento en el que me doy cuenta que sigo sintiendo un vacío profundo en el corazón. ¿Cómo estamos tratando o cómo estás tratando de llenar tu corazón? Y yo quiero que vayamos a ver un ejemplo de algunos hombres que estaban tratando de llenar su corazón con la tradición. Porque hay muchas cosas con las que podemos estar tratando de llenar nuestro corazón, pero no con aquel que ha hecho nuestro corazón a su tamaño y a su forma. Y ahorita quiero explicar un poquito acerca de eso. Mateo, capítulo 15, verso 1. El corazón ha sido hecho a la forma y el tamaño de Dios. Por eso, un corazón desocupado por Dios necesita ser llenado. ¿En dónde estoy buscando la llenura para mi corazón? Y dice Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Déjeme decirle que los escribas y los fariseos eran hombres judíos, es decir, ellos eran parte de un pueblo escogido por Dios. Los escribas eran los que transcribían puntualmente la ley, pero eran hombres extremadamente religiosos. Los fariseos, de la misma manera, eran separatistas. Ellos eran separados, sí, con un conocimiento de la ley de Dios, pero al llamarse separatistas, ellos habían deificado tanto la ley de Dios, fíjense bien, que adoraban casi la ley, pero dejaban a Dios. Eran tan religiosos, ¿sí? Es decir, conocían la palabra, conocían las leyes de Dios, de tal manera que parecía que eran celosos de esa ley de Dios, que dictaban al pueblo las leyes y demandaban tanto las leyes al pueblo, pero ellos no aplicaban esas leyes para su propia vida. Aplicaban las leyes para los demás, pero no vivían esa ley como un estilo de vida para mostrar que verdaderamente su vida había sido plena y satisfecha con la palabra o con la ley de Dios. Ellos estaban deificando, es decir, endiosando la ley, pero no vivían esa ley de Dios. Y Santiago nos enseña que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Porque en el momento que escuchamos la palabra de Dios, pero también la aplicamos en nuestra propia vida, esa misma palabra va a comenzar a vivificarnos. Porque si no vivimos esa palabra, entonces vamos a ser como los fariseos.
Es decir, ellos eran religiosos. Y es diferente, fíjese bien, es diferente ser una persona religiosa a ser un verdadero hijo de Dios. Es diferente ser una persona religiosa que solamente nos convertimos en dictadores. Tenemos que hacer o tienes que hacer tal y tal y tal cosa, pero yo no la vivo. La plasmo y la demando de otras personas, pero no me la aplico a mi propia vida. ¿Sí? Y eso se llama religiosidad. Cuando una persona cree tener mucho conocimiento, pero no vive absolutamente nada de ese conocimiento, entonces está viviendo en una religión. En esta congregación podemos estar escuchando la palabra viva de Dios, pero si usted viene, se sienta, escucha la palabra, pero no la vive, entonces es un religioso. ¿Por qué? Porque no está viviendo la palabra, solamente la conoce. Sabe mucho de la palabra, pero al no aplicarla, entonces se vuelve un religioso que solamente ha cambiado de lugar para congregarse, pero la religión puede estar en el corazón y no la vida de Dios, que lo lleva a parecerse más a Jesús. Jesús mismo decía de los fariseos: ustedes hagan lo que los fariseos les dicen que hagan, porque lo que ellos dicen es la ley de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no están viviendo y no están aplicando la palabra o la ley de Dios. Verso 2. Estos escribas y fariseos, dice el verso 2, le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la qué? La tradición. Fíjese bien, la tradición. ¿Cómo estamos tratando de llenar nuestra vida? Es que esto fue lo que me enseñaron mis padres, pero la pregunta es, ¿lo que me enseñaron mis padres es la palabra pura de Dios? ¿Lo que me enseñaron mis padres ha cambiado mi corazón? ¿Lo que me enseñaron mis padres es lo que dice la Biblia? Mire, quebrantan la tradición. ¿De quién dice ahí? De los ancianos. No dice la ley de Dios. Tenían mucho conocimiento, pero no estaban viviendo la palabra de Dios. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era una tradición, como lo estamos leyendo aquí, de los ancianos. Ciertamente de la gente religiosa, pero que estaba poniendo una tradición como si fuera una ley de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Verso 3. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire, Jesús siempre va directo al corazón. Y Jesús conocía sus vidas. Ellos le reclaman: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los hombres, de los ancianos? Porque no era una tradición de la ley de Dios. Y Jesús les dice: ¿y por qué también ustedes están quebrantando no la tradición humana, sino los mandamientos de Dios? Por su tradición. Verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Si bien habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire, Jesús conocía sus corazones. Y en el momento que ellos dicen esto, Jesús les dice: ustedes también han quebrantado un mandamiento de Dios. Y está hablando acerca del padre y de la madre. ¿Qué quiere decir esto cuando dice que ellos dicen, hablando de este mandamiento, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios con que pudiera ayudarte? Fíjese bien,
Esta es mi ofrenda. ¿Sabe que cuando la Biblia dice, por ejemplo en Efesios, honra a tu padre y a tu madre? O este mandamiento que Jesús mismo nos está enseñando. Esa palabra honrar quiere decir respetar. Quiere decir darles el honor. Pero yo al estar estudiando, ¿sabe también lo que quiere decir? Ayudar económicamente. Eso es lo que quiere decir también. Habla de un respeto, de un amor, de un cuidado, de una honra. Pero también va implícito la ayuda económica. Y a eso se estaba refiriendo Jesús. Cuando ellos estaban diciendo, esta es mi ofrenda a Dios con lo que te pudiera ayudar. Es decir, esto es para Dios, así es que te aguantas. Si te puedo ayudar para que tú puedas comer, pues no. Primero es mi ofrenda a Dios. Fíjense, y Jesús va directo al corazón. Ahora, ¿eso quiere decir que debes dejar de dar tu ofrenda a Dios? No, no era lo que Jesús estaba diciendo. Les estaba mostrando la actitud de su corazón. Es decir, ustedes dicen que me conocen, ustedes dicen que conocen mi ley, pero han quebrantado el mandamiento de Dios. Le han dado una apariencia espiritual. Ay, mi ofrenda a Dios. Dios es lo primero en mi vida, cuando ellos estaban buscando el primer lugar para sus propias vidas. Y estaban violentando las leyes de Dios al no tener el cuidado de su propia familia, fíjate bien, de sus padres, por dar una apariencia espiritual que le estaban ofreciendo a Dios, ofrenda. Y eso Jesús lo reprueba. Porque dice en el versículo 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre el que tal haga. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuántas veces amamos tanto nuestras tradiciones y respetamos más lo que nosotros estamos pensando que lo que Dios verdaderamente dice a través de su palabra? Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único que te puede dar vida. Solamente necesitamos conocer esta palabra de Dios, porque podemos decir, esto es lo que a mí me enseñaron, esto es lo que yo creo, pero ¿será la verdadera palabra de Dios o serán tradiciones de los ancianos? Es decir, como dice la Escritura, serán tradiciones de hombres. Versículo 7. Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se fija? Este pueblo de labios me honra, dice que me aman, pero solamente hacen 2-3 cosas para justificar sus pecados y sus acciones, pero vuelven a sus mismas costumbres, a su mismo estilo de vida. Este pueblo de labios me honra, dice que me respeta, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo no habito sus corazones. Verso 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, es decir, como la ley de Dios, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, a ver usted dígame, ¿qué les dijo? Oíd y entended. ¿Se fija? Oíd y entended. Verso 15, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces
Una mujer puede estar llena de amargura en su corazón. Y ¿sabes? Lo que te contamina es lo que está dentro. Porque hay una amargura en el corazón. Porque quizá hay resentimiento por un engaño, por una mentira, por un maltrato de tu infancia. Y realmente lo que Jesús estaba enseñando, lavarte las manos antes de comer, y que ahorita lo vamos a leer, no te contamina tanto como la amargura que puede haber en el corazón, o como la avaricia. Las cosas que están en el corazón son lo que contamina todo nuestro ser. Verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo no se iban a ofender si al Jesús hablar la palabra de Dios estaba como un espejo reflejando su propia condición? Versículo 13, pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué tremendo es pensar que Jesús estaba diciendo de estos hombres que desde su adolescencia, al haber entrado en la sinagoga, porque un fariseo a la edad de los 11, 12 años, ellos entraban en la sinagoga y eran capacitados y adiestrados en la ley de Dios. Tenían muchísimo conocimiento de la ley de Dios. Pero fíjense bien, Jesús decía: pero son ciegos. Y no solamente son ciegos, porque como ellos eran instructores de las leyes, decía, no solo son ciegos, son guías ciegos, que si van a guiar a un ciego, o sea, a alguien que no tiene la luz de Dios, para poder ver lo que es verdadero y lo que es falso, para poder entender. Por eso Jesús dijo: oíd y entended. Porque cuántas veces oímos pero no entendemos. Cuántas veces nos dan un alimento que suena espiritual y nos lo comemos, pero no es la palabra pura de Dios. Ellos eran ciegos y guías de ciegos. Verso 16. Jesús dijo, no, me fui muy abajo, ¿verdad? Versículo 15. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Los discípulos que estaban caminando con Jesús. Entonces en el verso 17 dijo, Jesús les dice: ¿no entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, Jesús todavía se los desmenuza para que ellos lo puedan entender. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Escuche, una persona que vive en la tradición de los hombres, y déjeme decirle, no estoy juzgando una religión, porque reitero, usted y yo podemos estar sentados en esta congregación, pero si no hemos verdaderamente nacidos de Dios, no hemos sido nacidos de Dios, o solamente hemos caído en una religiosidad y no en la verdadera luz de la palabra, que alumbra nuestro entendimiento para hacerme ver mi propia condición y responderle a Dios en lo que Dios me demanda, entonces vivimos una tradición, una religión, un pensamiento o un conjunto de pensamientos humanos, pero que jamás me van a acercar a la voluntad perfecta de Dios.
Una persona que vive en la religión, que vive en la tradición, que vive en sus propios pensamientos, que ha tratado de llenar su corazón, fíjese bien, con tradiciones humanas. El resultado es lo que dice versículo 19. Porque del corazón salen, número 1, los malos pensamientos. Y tú escuchas a la vecina, ¿verdad? No. Mi marido es un don Juan. Se cree un don Juan, ¿verdad? Ya tiene 60 años y cree que es un adolescente. Se baña, se perfuma y a todas las muchachas florea o les manda flores. Y luego tú, en lugar de hablarle de la palabra, tienes razón. No. ¿Qué señor? No, pues haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Págale con la misma moneda. Busca, mira, yo te presento unos jovencitos también para que le des. ¿Se fija? Del corazón salen los malos pensamientos. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Número 2, los homicidios. Híjole, qué tremendo. Hoy en día cuánta gente no practica esto, ¿no es cierto? A la vuelta de la esquina, a plena luz del día. Y dentro de esto, los homicidios, que es quitarle la vida a alguien. ¿Cuántos suicidios hoy no se cometen? ¿Sí o no? Una persona que su corazón realmente no ha sido pleno con Dios, y déjeme decirle, puede una persona decir, estoy en Dios, pero recurrir al homicidio o al suicidio, ¿sabe qué? Realmente no le conoce. No podemos decir, estoy en Dios y vivir en un vacío profundo. Porque ciertamente mientras estamos en esta vida, usted y yo podemos experimentar tristeza en medio de una situación difícil, ¿sí o no? Podemos sentir tristeza. Jesús se sintió triste cuando Lázaro murió y lloró porque tuvo tristeza. Pero ¿sabe cuál es lo que Jesús nos enseña? Jesús no se quedó ahí, inmediatamente oró al Padre. ¿Sabe qué es lo que Jesús nos está enseñando cuando te sientas triste? Entonces ten una comunión con el Padre, porque Él es el único que te puede sacar de esa tristeza. ¿Cómo estamos llenando nuestro corazón? De las cosas vanas, de las cosas que momentáneamente te pueden dar satisfacción, pero que al momento te vas a dar cuenta que no tienes plenitud, porque nadie va a llenar tu corazón más que el único que hizo tu corazón a su tamaño. ¿Sabes por qué a veces no estamos plenos? Porque llenamos nuestro corazón con cosas y sí, sientes que llenó un huequito, pero todo lo demás sigue hueco porque no está Dios. Ahí no está Dios presente. ¿Cuánta gente recurre a puertas falsas? ¿Sí? Como necesito dinero y va y fraudea en la empresa y roba a la empresa y engaña y miente. Número 3, los adulterios. Ahora sí que es el pan de todos los días de aquellas personas donde no han aceptado el gobierno de Dios, porque es parte de los mandamientos, no adulterarás. Pero hoy en día qué fácil se quebrantan estos mandamientos de Dios. Qué fácil se quebrantan los mandamientos de Dios. Y decimos, es que Él ya no me ama, es que Él ya no me dice qué linda estás, es que Él se va a trabajar, es que ya no me atiende, es que. Justificamos nuestras acciones
con la conducta de otra persona. Y déjame decirte, el único que puede llenar tu corazón es Dios, aunque tu esposo momentáneamente no te da lo que tú necesitas. Cuando una mujer ha rendido su corazón a Dios o rinde su corazón a Dios, se va a dar cuenta dónde está la verdadera plenitud. Cuando un hombre consagra su corazón a Dios, sabe dónde está su verdadera plenitud. Porque déjame decirte, el varón en la vida de una mujer, ¿sí?, viene a complementar la vida de la mujer. Porque cuando Dios creó al hombre y lo vio solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando la mujer llega a la vida del varón, la mujer complementa una parte en el varón. Pero déjame decirte, jamás el varón va a poder satisfacer plenamente a la mujer, porque el corazón del ser humano ha sido formado a la forma, valga la redundancia, ha sido hecho a la forma y al tamaño de Dios. ¿Sí? Es una parte importante, pero la plenitud perfecta y completa nos la da Dios. El corazón de un varón, sí, puede sentirse, ay, mi media naranja, mi complemento, me ayuda, pero te vas a dar cuenta que tiene muchos errores que a ti no te gustan. ¿Me explico? Y ahí es donde tú no vas a ver esos errores, sino el amor que ha sido derramado en tu corazón. Ese amor para ayudar, a ajustar, a completar, a crecer, a perfeccionar la vida de una mujer para que se parezca a Cristo. Porque eso es lo que nos da el gozo completo, el que Cristo gobierna nuestros corazones y podemos ser un instrumento de Dios para ayudar a crecer. Número 4, las fornicaciones. Número 5, los hurtos. Número 6, los falsos testimonios. Gente mala, dice un versículo, el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad. ¿Sí sabe que hay gente que fabrica iniquidad? Hay gente que fabrica, toda una escena, ¿sí o no? No, de veras. Yo vi a tu esposa que andaba en el carro con un señor y el señor está, deshecho en su corazón. Y la esposa, no es cierto, en su casa, recatada, sumisa, obediente, fiel, leal. Pero la otra, fíjense, la mujer ruin, perversa, como serpiente mordiendo, está fabricando iniquidad para destruir una familia. Si tú dices que eres hija de Dios y estás fabricando iniquidad, cuidado. Porque fíjate, esto es con Dios. Dios pedirá cuentas porque dice la Escritura que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. Y no quedará impune quien fabrique iniquidad para hacer un mal. Falsos testimonios y la blasfemia. Continuemos leyendo. Una persona entonces que su corazón no ha sido completado con el único que puede completar su vida, entonces estará buscando en lugares errados, como lo que vimos en este versículo 19. Una persona que su corazón no ha sido completo, la ley de Dios, la palabra de Dios, no le ha reflejado su propia condición, estará en todos estos tipos de pecados y solamente, voy a hacer tal indulgencia, voy a hacer tal cosa religiosa para perdón de mis pecados, y cuando sale se sigue viendo con el amante. Porque es que no lo puedo dejar, es que mi esposo no me da lo que él me da, o mi esposa no me da lo que ella me da. ¿Sí? Solo digo
o 3 o 4 rezos y eso ya me limpió para volverme a ensuciar. ¿Se fija? Tradición y religión, pero no un cambio de vida que puede completar el corazón de una mujer o de un hombre que todavía no ha aceptado la vida verdadera, la vida eterna en esta tierra y la vida más allá. Y esa vida se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántas veces nos conformamos con las tradiciones de los hombres? Pero Jesús es la verdad. Te pudieron haber enseñado una verdad, pero puede que esa verdad no sea la verdad de Dios, porque la verdad se llama Jesús. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, que es lo que decían los fariseos, no contamina al hombre. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Un manzano no puede dar naranjas porque es manzano, ¿sí o no? ¿Verdad? Generación de víboras, les dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mas el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí estamos viendo hombres que tenían una tradición, pero que no estaban viviendo la verdadera ley de Dios. ¿Cómo estamos tratando de llenar nuestro corazón? ¿Con la tradición? ¿O cómo estamos viviendo nuestra propia vida? ¿Cómo estamos tratando de llenar nuestro corazón, escogiendo nuestros propios caminos? Cuando estamos viendo en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino. Proverbios 21:2 dice así, yo se los voy a leer porque voy a leer algunos versículos. Solo anote la cita, por favor. Y dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Usted puede tomar el camino. ¿Cuántos dicen, no, todos los caminos llevan a Dios? ¿Sí ha escuchado esa frase? Todos los caminos llevan a Dios. Sí, esos son pensamientos de hombres, porque el hombre quiere creer que todos los caminos que él toma, al final, cuando se acabe el camino, es decir, cuando ya no esté en esta vida, ese camino le va a llevar a Dios. No importa que sea sectas, religiones, doctrinas de hombres, psicología, pensamientos humanos, actitudes, etcétera. Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría, es decir, la palabra de Dios, y no escogieron el temor de Jehová o de Dios, ni siquiera quisieron mi consejo, dice la palabra, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Fíjese bien, no es verdad entonces que todos los caminos nos llevan a Dios, por cuanto aborrecieron la palabra de Dios y no quisieron el consejo de la palabra de Dios y menospreciaron la reprensión que corrige la vida de una persona, entonces comerán el fruto de su propio camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, aquellos que no quieren conocer la palabra de Dios y que se conforman con que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo sé, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo decido, escogieron
sus propios caminos e ignoran la palabra de Dios, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el versículo 33 de Proverbios 1 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 2:13 dice: los que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 5:5: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Estos son los que deciden caminar en sus propios caminos y no caminar por Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Escritura: nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Él. Proverbios 5:6: sus caminos son inestables cuando caminamos por nuestros propios caminos. No los conocerás si son considerados. Si no considerares el camino de la vida. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Usted puede pensar: es que yo estoy bien, no hago esto, no hago aquello, no mato, no violento los mandamientos. Estoy bien. Déjeme decirle, si anda en su propio camino y no es el camino que se llama Jesús, no, aunque usted se engañe diciendo estoy bien, no está bien. Y téngalo por seguro, ¿sí?, que ese camino por donde usted anda no le llevará al Padre. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Proverbios 14:14: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Por qué? Porque su camino se llamará Jesús. Mire qué interesante. ¿Cómo estamos tratando de llenar nuestro corazón? Aquí Proverbios 14:14 dice que de sus caminos será hastiado el necio, el corazón del necio. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta en un momento de tu vida que has probado muchas cosas, pero que todas esas cosas te vuelven al mismo punto. No estoy pleno, no estoy plena, no estoy satisfecha. Me doy cuenta que estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Cómo vive una mujer? ¿Cómo vive un varón que no está siendo gobernado por Dios? ¿Sabe? No vive en amor, no vive en plenitud. Hay ira todo el tiempo. Y la Biblia habla de ese tipo de mujeres. En Proverbios nos enseña, dice Proverbios 21:9: mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Porque déjenme decirle, una mujer que no está siendo gobernada por el corazón, por la presencia, por el amor, por la palabra de Dios, es una mujer que no está satisfecha. Es una mujer que no sabe controlar sus emociones, sus sentimientos. Es una mujer que se puede perder aún en sus emociones. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Por qué? Porque Cristo no gobierna el corazón. Porque hemos tratado de llenar nuestro corazón con muchas cosas que nos han llevado a manifestar que no hemos actuado con sabiduría, sino como vimos Proverbios 14, el corazón queda hastiado porque ha habido necedad en nuestra vida, porque no estamos realmente consagrando nuestra vida a Dios.
Manantial de vida es la boca del justo, aquel que ha sido justificado por la sangre del Cordero de Jesús. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor verdadero de Dios cubrirá todas las faltas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la ira. Y este versículo de Proverbios 23-29 dice así: ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y el versículo 30 dice: para los que se detienen mucho en otras cosas, fíjese bien, que no son Dios, para los que se detienen mucho en el vicio, para los que van buscando la mistura, para aquellos que no están buscando aquel que le puede llenar, satisfacer y saciar el corazón. ¿Sí se dio cuenta para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Sabe qué? Para aquellos que han tratado de llenar su corazón con el vicio. Un vicio que a muchos, déjenme decirles, los ha llevado a la muerte. Algunos se han ido tras el alcohol como si ese fuera la solución. Otros tras las drogas. Drogas que mientras las consumen los han llevado a quitarse la vida, pensando que esa es la puerta que los va a librar de sus angustias, sin darse cuenta que un tormento peor, nada, absolutamente nada inigualable al que están experimentando en esta tierra les espera, donde jamás habrá quietud, porque están, ¿sabe? Porque ese camino no les va a llevar a Dios, absolutamente, sino a la perdición eterna, donde jamás tendrá esperanza por toda la eternidad de salir de ahí. Van tras la mistura, y dice aquí Proverbios: no mires al vino cuando rojea, no te dejes engañar. Puede ser apetitoso, pero jamás va a saciar tu corazón. No lo mires cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Cuántas familias han sido, híjole, heridas y disueltas por esto? El hombre dice: no, yo controlo, yo puedo dejar de tomar cuando yo pueda, pero se da cuenta, cuando yo quiera, pero se da cuenta que no. Quiere decir entonces que nunca quiere, porque cuando lo intenta, otra vez está ahí. ¿Cuántas heridas se han provocado en los hijos? Porque el padre nunca está presente, siempre estaba bajo los efectos de una droga en su cuerpo que les hace perder la razón de lo que está viviendo y de cuánto le necesita a sus hijos y cuánto le necesita la esposa o el esposo, ¿no es cierto? Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, porque estás bajo los efectos de algo que te hace perder la razón. Pero cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué tremendo. Sí, me hiere, me hace perder la razón, estoy perdiendo a la familia, estoy perdiendo absolutamente todo. Me hiere, me duele, me ha quitado todo lo que yo tenía, mi trabajo, mi posición, y anda tirado en la calle.
Pero déjame decirte, dice aquí mismo en Proverbios, pero cuando yo me despierte, aún lo volveré a buscar. Así es cuando una persona está tratando de llenar un vacío con algo o con alguien que no es Dios. Qué tremendo. Y déjeme decirle, casi para finalizar, que el Señor en una ocasión a mí me hablaba con algo. Dios siempre nos habla a través de todas las cosas. Y me hablaba bastante a través de un juego, los juegos didácticos para los bebés. ¿Sí lo ha visto usted? A veces son unas bolas o unos hexágonos o unos cuadrados que tienen varias figuritas ahí, ¿verdad? Esos juegos son para que el bebé aprenda a colocar cada pieza en su lugar, ¿no es cierto? Y está la figurita del triángulo, y está la figura del cuadrado, y la del círculo, y la del óvalo, y la del rectángulo, etcétera. Y Dios me hablaba a través de ese juego didáctico, y me decía, mira, así como ese juego, así es el corazón del ser humano. Si usted toma el cuadrado y lo quiere meter en el círculo, ¿entrará? No entra, ¿verdad? Porque el cuadrado tiene picos que le va a estorbar. Y así Dios me decía, hay mucha gente, y así estabas tú, queriendo llenar tu corazón con un cuadrado, cuando esa no es mi forma. Y Dios me hablaba mucho a través de este juego didáctico, y yo decía, y Dios me hablaba y me decía, tú puedes meter el cuadrado acomodándolo bien en un rectángulo, pero te das cuenta que si tú lo acomodas bien puede entrar, pero te sobrará una gran parte del rectángulo que el cuadrado jamás llenará. Sí, lo podrás meter y sí estará dentro, pero ese hueco jamás el cuadrado lo llenará. Y mire, así es. Dios hizo nuestro corazón a su forma y a su tamaño. Por eso un corazón necesitado solamente por Dios tiene que ser llenado. Y podemos ver en Isaías que nos dice que Jesús, ese hijo valioso, precioso de Dios, fue enviado a esta tierra a morir por toda la humanidad, Pero Juan capítulo 1 dice, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque como decía este hombre de Proverbios, me hirieron, me azotaron, hicieron muchas cosas, pero al fin me levantaré y lo volveré a buscar. Y sabe, y lo seguirá buscando. Y lo seguirá buscando y se estará saciando de muchas cosas que no son Dios. Y al fin y al cabo se dará cuenta que necesitará buscando cosas que puedan satisfacer de una manera plena su corazón. Y al final se dará cuenta que absolutamente nadie podrá llenar su corazón, que ha sido hecho a la forma y al tamaño de Dios. Y déjeme decirle, este es el día. Este es el día de salvación. Un día fue para mí, un día fue para usted que está sentado y que un día le dijo a Jesús, Señor, he tratado de llenar mi corazón con muchas cosas que no son Dios, que no son tú. Amigos, familia, dinero, vicios. Pero me he dado cuenta, Señor, que mi corazón sigue vacío. Pero quiero decirte que te necesito. Quiero decirte que nada ha saciado mi corazón y que quiero darte a ti el lugar que tú mereces en mi corazón.
¿Cuántos han tenido esta experiencia con Dios? ¿Cuántos han tenido esta experiencia? De decir, le he dicho a Él, entra en mi vida, toma el control de mi vida, reconozco que he estado en mis pecados, reconozco que he tratado de llenar este vacío de mi corazón con tantas cosas que no son Dios, pero reconozco que ha llegado el momento que me siento hastiada, que me siento hastiado, que absolutamente nada ha llenado mi vida. ¿Qué es lo que Dios busca del ser humano? ¿Sabe? Que reconozcamos que necesitamos un poder más alto que todas las cosas humanas que hemos usado para llenar nuestro corazón. Dice la Escritura, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Esto es lo que Dios espera. Busquemos y volvámonos a Dios, porque Dios es el que nos creó, pero le hemos dejado con nuestros pecados y con nuestros delitos. Y Él está esperando que nos levantemos y nos volvamos a Dios. Dice la Escritura, no seas como tus padres, está hablando al pueblo de Dios, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios. Y también dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No, tú no puedes decir, pues sí, me han compartido de Dios, he venido aquí, pero no he querido dejar las cosas que a mí me gustan. No puedes servir a dos señores, porque a uno vas a desagradar. Pero si tú te lamentas, en lo que te debes lamentar es en tu pecado. Es en decir, ¿por qué he desperdiciado todos estos años de mi vida? Y es el momento de volverte a Dios. Es el momento de volverte a aquel quien te hizo y que te ama, pero que no ama tu pecado. Ese Dios que dio su vida por ti y por mí y que está dispuesto a lavarte, a limpiarte, como aquella mujer que habla la Escritura, hablando del pueblo de Israel. Dios la ve a Israel como su novia y dice, yo te amé, lavé tus sangres, te vestí, te limpié y te amé. Y tú me dejaste y te fuiste tras otros hombres para hablar de la fidelidad. Pero Dios ahí, pero si tú te arrepientes, yo te vuelvo a recoger y te vuelvo a lavar y te visto. ¿Eso qué quiere decir? Que el diseño original de Dios era que el hombre estuviéramos con Dios, pero por causa del pecado nos desviamos. Y hoy estamos muertos sin Cristo. Y cuando entregamos nuestra vida y le reconocemos y le decimos, te necesito que tú estés en mi vida, estoy muriéndome en mis pecados, en mis delitos, en mi vacío, estoy hastiado de cómo he vivido hasta hoy, entonces este es el día de salvación. Este es el día de salvación si tú quieres decirle a Jesús, aquí estoy. Solamente te pido que me laves. Reconozco que he andado en mis propios caminos. Reconozco que he estado tratando de llenar a mi corazón un cuadrado que jamás ha podido llenarme. Y reconozco que mi corazón ha hecho a tu forma y a tu tamaño. Solamente tú me puedes llenar. Y si son tan amables, les voy a pedir que cierres tus ojos. Y yo quiero hacer un llamado, y mire, póngame mucha atención así con sus ojos cerrados, escúcheme por favor. Este llamado no es para las personas que ya tuvieron un encuentro con Jesús.
Este llamado es para aquellas personas que saben que no han entregado su vida a Cristo y que sí has escuchado la palabra, pero que realmente no le has dicho al Señor, necesito que tú ocupes el espacio completo de mi corazón. Necesito que me perdones, que estés presente en mi vida, que tomes mi gobierno. Este llamado es para ti. Y si tú nos visitas y si nunca le has dicho esto a Jesús, yo te voy a pedir, por favor, si eres tan amable de levantar tu mano, queremos orar por ti. ¿Hay alguien que quiere decirle a Jesús, toma el control de mi vida? Gracias. Mira, te voy a pedir, por favor, si vienes aquí abajito, queremos orar por ti. Por favor, aquí vamos a hacerlo. Este es el día de salvación. Este es el día que Jesús quiere tomar el control de tu vida. Este es el día que si tú le dices a Dios sinceramente y genuinamente, Él te perdona y te lava. Dile ahí con un corazón sincero, Señor, te necesito. Te necesito. He caminado en mis propios pensamientos, en mis propios caminos. He tratado de llenar mi corazón con muchas cosas, pero no contigo, Señor, incluso con la religión. Pero ahora entiendo que tú no eres religión, entiendo que tú eres la vida, entiendo que tú eres el camino que me lleva al Padre, entiendo que tú eres la verdad. Pensaba que estaba en la verdad, pero no era tu verdad, era mi verdad. Perdóname, Señor. Perdóname de todos mis pecados. Límpiame. Límpiame de toda maldad. Lávame, porque estoy hastiado de todas las cosas en las que he vivido, donde tú no has estado presente. Ya no quiero más. Ya no quiero más vivir así. Ahora te pido que tú tomes el control de toda mi vida. Por favor, toma el control de mi vida. No quiero caminar más solo. No quiero caminar más sola. Quiero que tú gobiernes mi corazón. Quiero que tú penetres hasta lo más profundo de mi corazón. Quiero experimentar que verdaderamente tú eres el único que me puede saciar. Ya no quiero caminar por el camino errado, ni por el pensamiento equivocado. No quiero poner en primer lugar pensamientos de hombres, ni tradiciones humanas. Quiero tener una experiencia con el Dios verdadero. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque a través de ese sacrificio hoy yo tengo vida.
Gracias, Señor, porque aunque pagaste un precio tan alto, y dice tu palabra que fuiste despreciado y desechado de los hombres, igual diste tu vida por mí. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por perdonar todos mis pecados, aún los más graves, los más terribles que yo he pensado que no tienen perdón. Tú me perdonas, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solamente tú me puedes justificar de todos mis pecados. Señor, sacia mi corazón. Sacia mi corazón. Porque estoy en este mundo y ciertamente los problemas vendrán y quizá la tristeza vendrá. Pero si tú estás en mi vida, tú eres la alegría de mi corazón. Tú serás mi paz en medio del dolor y en medio de la aflicción. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esa obra preciosa. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por redimirme. Gracias por saciarme. Y para ustedes que están aquí al frente, dice la palabra: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, habitando nuestros corazones, nos da esa plenitud, aún en medio del sufrimiento. Él nos ha dado ese privilegio de que tenemos al Creador ahora en nuestros corazones. Qué maravilloso milagro, ¿no es cierto?, de la vida. Él ha habitado sus corazones, pero ¿saben? Permanezcan en esa plenitud, en Jesús, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, y ustedes sean capaces de entender cuál es esa plenitud, esa altura, anchura, profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento. Y quiero felicitarlos porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente.